Estamos entrando también ya en el análisis de la región, de Bolivia. ¿Qué impresión tienes? Que a nivel regional los países están muy ocupados en su política interna, ¿no? Los liderazgos están volcando toda su energía en esa falta de gobernabilidad que tenemos, ¿no? Si vemos Perú, está realmente en una serie de problemas internos respecto a su gobernanza y su liderazgo, ¿no? Chile también está atravesando una debilidad para poder tener como más agresividad en términos de políticas económicas que posicione a Chile en mejor condición. La Argentina está desbocado con los índices de inflación más altos, incluso del mundo. Entonces vemos que estos países, cada uno está concentrado más en su problemática interna, su falta de canalización de sus conflictos internos vía institucionales. Y luego cuando tú comentas en ciertos escenarios internacionales que en Bolivia nos estamos peleando por el censo, como que la gente se queda absolutamente extrañada, ¿no? Es decir, tienen los desafíos de una guerra prácticamente mundial, tienen los desafíos de una crisis y ustedes están peleándose por el censo. Es así como una desconexión de unas realidades, ¿no? Es como, ya que la crisis internacional no los afecta, creémonos una crisis, hagamos un paro indefinido, ¿no? Boicoteemos estos pequeños avances económicos que tenemos. Y bueno, uno se ve en problemas tratando de explicar que tal vez la fecha del censo no es el problema, tal vez el problema es la incapacidad de diálogo que tenemos los bolivianos y bolivianas. ¿Qué dice Gabriel? Es cierto lo que dice Lourdes. También he recibido yo impresiones de colegas que nos dicen, pero ¿cómo se van a pelear por una fecha? ¿Sí? Sí, cuando el mundo ya está comenzando a pelearse por los alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué dice Gabriel? Tenemos todavía el diálogo pendiente. El sábado hubo más o menos un intento de acercamiento, pero no quedó en nada. ¿Cuál es su impresión sobre este problema que tenemos en Bolivia en particular, sobre la fecha del censo? Así es, cuando, por ejemplo, uno ve Bloomberg en línea, que salen las noticias de Colombia está con una situación, con una devaluación fuerte, con una inflación, Chile está con recesión, está con inflación, y de repente sale el tema del censo. Entonces aparece como un problema de almanaque, un problema, ¿no?, de calendario, como dice. Y el tema es que nosotros, como país, tenemos lo que planteaba Lourdes, la forma de enfrentar los problemas. Porque detrás de un problema del censo hay un problema de liderazgo regional. Hay un problema que el país arrastrado lo tiene, y es un problema de, más bien, de que hay un desarrollo regional de distintos sectores. En Chile, Santiago es el centro y las demás regiones no existen. En la Constitución chilena se ha querido hacer un Estado regional. Eso no está en la mente de los chilenos. Pero en el país sí, cuando dice, ¿y por qué cada departamento tiene su bandera? Por ejemplo, me explican cuando viene un turista, ¿no? Tiene su bandera cada departamento. Entonces, tenemos un problema regional, nacional, de configuración, plurinacional, de estructuración, pero detrás de ese, la forma de arreglo, la forma de hacerlo. Por ejemplo, si uno ve unas notas de población de la CEPAL, hay encuestas de población que se pueden hacer cada 2, 3, 4 años. Encuestas de población. Y es distinto de un censo de población y vivienda, que otros servicios. Si quieren saber sobre población, hay encuestas que se pueden hacer periódicamente. Y bueno, de repente en algún momento vamos a decir, ¿y cuánto quiere tener cada departamento de población? Porque se está utilizando como un medio de distribución de los recursos, también político, de participación. Hay un trasfondo detrás de eso. Pero la forma de arreglar, de llegar a estos acuerdos institucionales, tanto el gobierno como la oposición, no son las más adecuadas. Y yo, como economista, les digo, hay formas y alternativas de arreglos institucionales, y que el país necesita eso antes de entrar a un escenario, como decía Lourdes, de agravamiento de las condiciones de alimentación, del problema de la deuda, de los problemas que se nos vienen. Jorge, si bien ahora estamos, podríamos decir, todavía bien parados, pero esto
no es para siempre. Y nosotros perdidos en un problema que, como dice Lourdes, en otros lados es hasta anecdótico, ¿sí? Hay un problema estructural que es una de las dificultades mayores que deberíamos superar. La composición de la Asamblea Legislativa no refleja la situación política del país. Una mayoría que no llega a 2/3, pero que es una mayoría por encima de la mitad del MAS, y dos partidos representados en la Asamblea que no ejercen sus funciones de oposición. Es cierto que no los dejan, pero yo recuerdo que ha habido ocasiones en el país en las cuales uno o dos parlamentarios con gran vigor, con gran claridad política, cambiaban las discusiones en el país. No se necesita tener una bancada de 50 parlamentarios para imponer una agenda, para rebatir a los autoritarismos, para discutir adecuadamente las disposiciones. Se han hecho tomar el pelo con el nombramiento de la Defensoría del Pueblo. Entonces, el foro político por excelencia del país no funciona. No es funcional a la resolución de los problemas nacionales mediante el diálogo. Entonces, tenemos que encontrar otros ámbitos en los cuales se pueda llegar a ciertos consensos, a ciertos acuerdos parciales. No va a ser posible convocar a una nueva constituyente y algo parecido, ni es posible hacer una reforma judicial completa en las condiciones actuales. Se necesita organizaciones de la sociedad civil que empiecen a hacer, primero, conceptos, propuestas conceptuales sobre horizontes de políticas públicas, recursos que se pueden allegar, y sobre todo el apoyo de la opinión pública. Los medios de comunicación juegan un papel importantísimo. A mí me preocupan los titulares de los periódicos, a mí me preocupa la frivolidad de las entrevistas y las discusiones en la televisión, y me preocupa el funcionamiento de redes sociales, que son realmente las que envenenan en gran medida la posibilidad de acuerdos serios y soluciones a esto que está ocurriendo en Santa Cruz, que puede derivar en violencia muy rápidamente. Yo creo que ahí hay una situación que debe desactivarse en su proyección. Las amenazas de cercos a las ciudades son una amenaza irresponsable que después la niegan. Después dicen, no, nosotros nunca dijimos que íbamos a cortar el suministro de energía, el suministro de alimentos, medicinas, etc. Estamos con un desajuste entre las necesidades de la sociedad y sus capacidades de encontrar acuerdos para resolver problemas puntuales. ¿Qué dice Lourdes? Estamos en una encrucijada, hay otras salidas, como dice Gabriel, por ejemplo, interesante plantear esto de las encuestas de población. ¿Hay otras salidas? ¿Se puede pensar Hay otras salidas, pero que no son posibles cuando tenemos un entorno de disputa por eslogans, ¿no? Y por radicalismos que yo siento que parten de una práctica política que es muy nociva, que es la deslegitimación de la voz del otro. O sea, los medios de comunicación, las redes sociales y los actores políticos están en un juego de quién grita más fuerte y quién deslegitima al otro. Cuando tú entras en esa lógica, yo creo que ya no es posible un pacto, porque cualquier pacto ya es ilegítimo. Ya lo único que tienes que ir a hacer es una palestra pública a gritar. Y quien logra llevar más gente en ese momento de tu grito pareciera ser que el que tiene más fuerza. Entonces, cualquier propuesta técnica, cualquier salida negociada, cualquier, incluso, como Gabriel decía, se han hecho montones de soluciones para contar la población. Ese no creo que sea el problema. Ya no es legítimo, porque ahorita es censo 23, censo 24, ¿no? Es como casi un partido de fútbol, o sea, tiene que ganar por penales, o sea, es así, ya no hay posibilidad de una lectura razonable. Y lo que me preocupa
Esto es que también el sistema de toma de decisiones y de gobierno del país al mismo tiempo se deslegitima frente a la población, que realmente está enfrentando una crisis económica, silenciosa tal vez, ¿no? Porque está tratando de sacar su día a día y a veces este ruido ya le resulta una ofensa a esa su necesidad de seguir trabajando, estudiando, creciendo. A mí no es un tema que lo vamos a profundizar en este momento, pero me preocupa bastante las rutas no legales de la construcción de la riqueza. Bolivia viene de un ciclo de construcción, de ascenso social, de construcción de riqueza. Creo que la gente ahorita puede tomar caminos no legítimos y no legales de seguir en esa ruta de ascenso social. Y eso el Estado boliviano no le preocupa, ¿no? Está muy distraído en esta competencia. Yo voy a poner aquí y voy a subrayar que el tono de la disputa es absolutamente machista y patriarcal. Es realmente quién es el más poderoso, quién es el más fuerte, quién es el más macho. Si ustedes leyeran las palabras incluso que utilizan los competidores políticos, es realmente una discusión entre los dos bravos del barrio. Y la gente está ya agotada, aburrida. Cuidado que nuestro sistema político y nuestra gobernabilidad entre en crisis justamente por una deslegitimidad de esos actores que nos representan. ¿Qué dice Gabriel? Salimos de una pandemia, ahora entramos a un paro. ¿Qué está en riesgo? ¿Qué estamos arriesgando los bolivianos, como dice Lourdes, al entrar en un conflicto que ya pasó de ser simplemente una fecha para el censo? Yo me quedo con las últimas palabras y el mensaje de Lourdes. Realmente es otro enfoque a lo que los economistas yo lo hago con los números y con los datos. Porque dicen, el paro del PIB, ¿cuánto significa? Dividen el PIB, ¿no? Que es 40.000 millones de dólares, por los 365 días y sacan una estimación del costo de día del PIB. Y eso no es así, porque lo que se altera es una cadena logística de distribución de todo eso, pero para mí se altera una cadena de confianza. Y es donde vienen, y yo me quedaría con las palabras de Lourdes, es la voz del otro. Y aquí un problema de macho alfa, un problema de género detrás de esa política, ese mensaje político. Me quedo con lo que ha señalado Lourdes. Perfecto, Jorge. Hemos escuchado voces. Acá mismo hemos entrevistado nosotros a los industriales, a la Cámara de Comercio, a la Federación de Empresarios, la CAO, la CAINCO, todos. Ellos han, hasta el último momento, pedido de que no haya el paro porque obviamente ellos se ven afectados. ¿Qué dice Jorge? Yo creo que la decisión de empezar con un paro indefinido es irresponsable. En la teoría política, la huelga general indefinida era el anticipo de la revolución. Es así como está concebida esta medida. No la puedes aplicar para temas que no son de esa contundencia, que significan un cambio del poder. Para reivindicar ciertas aspiraciones, ciertas demandas de tipo regional, sectorial, etcétera, se debería ser mucho más gradualista. No se puede ir a la última etapa de las posibilidades de solución y de encontrar una negociación que ponga fin a la demanda, aunque sea la postergue, etc. Entonces, es una irresponsabilidad el llamar a un paro indefinido. Es una irresponsabilidad dejar que se llegue a esa situación por no atender oportunamente. O sea, no le doy la responsabilidad exclusivamente al liderazgo de Santa Cruz. También comparten, yo diría, impericias en la respuesta de parte del gobierno, que no está calibrando bien cómo se maneja esto y está mandando más bien delegaciones distractivas
para la negociación, acompañada de cosas que no comprendo yo. ¿Por qué han llevado funcionarios públicos a Santa Cruz para acompañar el cabildo anti-reivindicación de los comiteístas? ¿Para qué llevan grupos de choque? No debe ocurrir de esa manera la respuesta. A estas alturas de la posibilidad de negociar, estamos yendo al extremo que pone en riesgo la gobernabilidad y crea problemas para el total de la población que no está involucrada en esto y que va a sufrir consecuencias por falta de abastecimiento, por aumento de precios y por la incertidumbre natural de qué pasará mañana. ¿Cuánto va a durar este paro? Otra vez, pronósticos. No creo que se solucione antes de unos 4 o 5 días. Es más o menos lo que han calculado. Pero entonces apliquen pues una medida que diga vamos a parar 4 días para que la gente esté más tranquila en sus previsiones. Una cosa indefinida es algo contundente que lleva a poner en riesgo las estructuras institucionales. ¿Qué dice Lourdes? ¿Cómo levantas sí, vamos un a paro llegar. indefinido? O sea, realmente es complejo porque luego si no logras el 100% de tus demandas y ya has llegado a esa medida extrema, te presenta la imposibilidad de levantar esa medida si es que no tienes algo que ofrecerle a la gente, porque ahí está tu legitimidad en juego, ¿no? Y yo quisiera decir que realmente Santa Cruz ahorita es una arena en disputa muy compleja, muy compleja. Yo creo que hay algo nuevo naciendo, pero tampoco lo viejo ha terminado de morir. Hay élites que todavía no terminan de morir en términos de su vigencia y su capacidad de construcción de legitimidad con un discurso lo suficientemente que convoca a todos, ¿no? Yo siento que ahorita un liderazgo que diga de que en Santa Cruz caben todos, que en Santa Cruz puede ser un liderazgo del futuro, de Bolivia completa, sería una voz interesante. Leyendo algunas encuestas, Diagnosis nos las ha presentado, el resto de Bolivia lee el conflicto como un conflicto regional, particular. Las iniciativas de Santa Cruz de construir esto, porque yo imagino que ellos esperarían que más departamentos se vayan uniendo al paro. Esa sería la siguiente etapa, digamos, de su triunfo, cosa poco probable, siento así, por la legitimidad de la medida. Es la que construiría ese liderazgo que Santa Cruz está buscando en este momento, porque es un liderazgo nacional, es un sentir de que el Estado pone atención a las demandas del pueblo cruceño, que pueden ser tremendamente válidas, tremendamente sentidas por su población, ¿no? Pero en este momento el resto de Bolivia los ve como unos caprichosos, que no están dando la talla y la legitimidad a ese proceso que ellos lideran.